Vamos a recibir la palabra de Dios, así que vamos a estar todos tranquilitos, no demasiado tranquilos, usted sabe, ¿no? Vamos a estar ahí tranquilos en el cuerpo, pero expectantes en el espíritu, para que ningún ronquido indecible pueda penetrar nuestra vida, ¿sí? Y que podamos apreciar lo que Dios nos da hoy por medio de su palabra poderosa. Saludamos a todos los que nos oyen en Radio Vida también, a todos los que nos ven en Televisión Vida en este momento. Bienvenidos a nuestra casa. Te abrimos la puerta de nuestra casa y te invitamos sinceramente a que puedas acompañarnos en este momento también con la palabra de Dios. Deseamos que Dios te hable, que Dios te unja, que Dios utilice este mensaje para hablar profundamente a tu corazón y examine tus intenciones y te ayude en tu caminar diario. Así que te bendecimos en el nombre de Jesús. Benjamín, adelante. Amén. Buenas noches, hermanos. Aleluya. Vayan conmigo a Ruth. Después de Jueces, antes de Samuel, se encuentra Ruth. Aleluya. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Quiero compartirles algo que Dios me dio y que creo que les puedo compartir y que puede ser de edificación para todos ustedes. Como son muchas cositas, espero darlas rápido. Si están atentos, las doy rápido, ¿ok? Si no, me empiezo a repeat, así como las canciones. Pero si están atentos, vamos rápido. Pero sí me voy a basar en las notas. Y ahí es donde, bueno, pues tengo que leer y no estoy tan libre para... Pero quiero contarles una historia. ¿Saben esa canción? No. Pues vamos a leer una historia que se encuentra en la palabra de Dios y después oramos, la vamos a leer y después vamos a pararnos en algunos versículos. ¿Amén? Después oramos para que el Señor, aunque ha orado el pastor Tony, pero me gustaría orar, porque entre otras cosas estaba alrededor de 3 de mis hijos y no me dejaban ni escuchar la oración. Estamos todos ahí en Ruth capítulo 1. Ruth capítulo 1 es una época, hermanos, podríamos así decirlo, una época oscura, donde después de Josué y los ancianos, los líderes, no hay reyes y después de lo que es jueces, se levantan jueces que son al fin y al cabo libertadores. Va levantando Dios pues una Débora, va levantando Gedeón, va levantando otros que Dios va utilizando para libertar a su pueblo y sacarlo del extravío. Y hasta que ya levanta a Saúl, después levanta a David. Entonces es una época, hermanos, quiero que nos podamos ubicar en la época. Aquí sí que podríamos decir que van cronológicos o correlativos, jueces y después Ruth. Entonces voy a leer y después vamos a pararnos en algunos detalles. Está ahí la iglesia, ¿no? Amén. Aconteció que los días en que gobernaban los jueces hubo hambre en el país y un hombre de Belén de Judá fue a residir en los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. Aquel hombre se llamaba Elimelec y su mujer se llamaba Noemí. Los nombres de sus 2 hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Y llegaron a los campos de Moab y allí se quedaron. Murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Y ellos se casaron con mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de otra era Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Murieron también los 2, Malón y Kelión, y la mujer quedó privada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras para regresar de la tierra de Moab, porque ella había oído en la tierra de Moab que el Señor había visitado a su pueblo dándole alimento. Salió pues del lugar donde estaban y sus 2 nueras con ella, y se pusieron en camino para volver a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: id, volveos cada una a la casa de vuestra madre, que el Señor tenga misericordia de vosotras, como vosotras
la habéis tenido con los muertos y conmigo. Que el Señor os conceda que halléis descanso, cada una en la casa de su marido. Entonces la besó y ellas alzaron sus voces y lloraron. Y le dijeron, no, sino que ciertamente volveremos contigo a tu pueblo. Pero Noemí dijo, volveos, hijas mías, ¿por qué queréis ir conmigo? ¿Acaso tengo aún hijos en mis entrañas para que sean vuestros maridos? Volveos, hijas mías, id, porque soy demasiado vieja para tener marido. Si dijera que tengo esperanza, y si aún tuviera un marido esta noche y también diera a luz hijos, ¿esperaríais por eso hasta que fueran mayores? ¿Dejaríais vosotras de casaros por eso? No, hijas mías, porque eso es más difícil para mí que para vosotras, pues la mano del Señor se ha levantado contra mí. Y ellas alzaron sus voces y lloraron otra vez. Y Orfa besó a su suegra, pero Ruth se quedó con ella. Entonces Noemí dijo, mira, tu cuñada ha regresado a su pueblo y a sus dioses, vuelve tras tu cuñada. Pero Ruth dijo, no insistas que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas iré yo, y a donde tú mores moraré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré, y allí seré sepultada. Así haga el Señor conmigo, y aún peor si algo excepto la muerte nos separa. Al ver Noemí que Ruth estaba decidida a ir con ella, no le insistió más. Caminaron pues las dos hasta que llegaron a Belén. Y sucedió que cuando llegaron a Belén, toda la ciudad se conmovió a causa de ellas. Y las mujeres decían, ¿no es esta Noemí? Y ella les dijo, no me llaméis Noemí, llamadme Mara, porque el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. Llena me fui, pero vacía me ha hecho volver el Señor. ¿Por qué me llamáis Noemí? Ya que el Señor ha dado testimonio contra mí, el Todopoderoso me ha afligido. Y volvió Noemí con ella su nuera Ruth, la moabita, regresando así de los campos de Moab. Llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Vamos a orar. Señor, te pido, Dios, que nos abras este pasaje, Señor. Que nos abras este pasaje. Así como tú has ido tratando y me has ido mostrando diferentes cosas, Señor. Nada nuevo, quizás. Pero, Señor, si la mandas para este momento, yo confío y creo que sí, tengo esa fe. Señor, es porque quieres hablarnos. Una y otra vez nos hablas. Tú eres el Rey de Reyes, Señor, y somos tu pueblo. Y tienes un trato con nosotros muy especial. Y nos abres las Escrituras, Señor, para mostrarnos más y más detalles de tu amor, de tu compasión. Nos abres la palabra, Señor, para mostrarnos cómo tú trabajas en nuestras vidas, Señor. Y hoy hay un mensaje alentador, Señor, que queremos recibir. Yo el primero, Señor. Te pido, Señor, que abra mi boca, Señor. Yo con fe he dicho sí, claro que hay una palabra en mi corazón. Respáldame tú ahora, papá. Señor, bendice a la iglesia y a todos los que están escuchando por radio y televisión o viendo y que en un futuro lo harán. Que este mensaje, Señor, Dios mío, liberte las vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor. El Señor es bueno. Había titulado Mi Dios es Rey. En una ocasión en Huerca Lovera pude compartir algunos detalles, pero digamos que iban por otros derroteros y el Señor me siguió dando. Y hoy le puse libertador o desertor. Puedes anotarlo ahí si estás anotando. ¿Cuántos anotan? Eso es bueno, yo luego no me acuerdo de nada. Pero luego, cuando algo sé que Dios me habló, vuelvo al pasaje. Libertador o desertor. A ver, lo he puesto entre interrogaciones. Busqué en Wikipedia. Desertor es aquel que abandona su puesto o frente. Desertor, apartarse de una causa, grupo o idea. Ese es el desertor. Y bueno, libertador vamos a dejarlo ahí. Todos sabemos. Fíjate, no hace falta que lo busques, pero está en la hoja de atrás, justamente. Para enfocarnos en la época que se estaba viviendo, como le he dicho, en una época de tránsito en medio entre Josué y sus líderes que gobiernan y un tiempo donde, no sé cuántos años son, donde hay como un vacío hasta que llega el reinado de David. En ese tiempo, digamos que es una época oscura en el pueblo de Dios.
Y dice en Jueces 21-25. ¿Están aquí la iglesia? No se vayan, no desconecten, porque hay algunos detalles que me gustaría que cojas. Dice de estos días, para que nos enfoquemos en la época, en esos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus ojos. ¿Qué le parece? Cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus ojos. Fíjate que para que veamos que Dios hoy nos quiere hablar, eso no está muy lejano, esa época no está muy lejana de lo que hoy vivimos. Fuera de la iglesia y dentro de la iglesia. Cada uno hace como le parece, cada uno hace según su criterio. Fíjese, vamos a ver en el capítulo 1, vamos a leer. Quiero que vean, lo vamos a leer de una manera, a veces si esto me lo entiende, si no lo entiende, pastor, tú me vas diciendo, no lo entiendo, sí lo entiendo. Tú hablas le das voz a la iglesia. No, pero cada personaje, vamos a ver como 8 personajes de esta historia. 2 lugares, esto se concentra en esa época que hemos visto, que era una época difícil, en 2 lugares, en Belén y en Moab, y 8 personajes. Y de esos 8 personajes, son 8 personajes que puedes identificarte, o son momentos, áreas, etapas, procesos que Dios trabaja en nuestra vida, ¿ok? Cada personaje, tú puedes ir viendo que Dios nos va a ir detallando un poquito más. Fíjate, aconteció que los días, 1:1 de Ruth, aconteció que los días en que gobernaban los jueces, hubo hambre en el país. Y un hombre de Belén de Judá fue a residir en los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. Aquí solamente nos dice que un hombre de Judá, junto con su mujer y sus 2 hijos, salen cuando ¿qué es lo que está pasando? Cuando hay hambre en la tierra. ¿Cuál es la tierra? Belén. Ahora, Belén Efrata. Belén Efrata significa Belén, ciudad, casa del pan. Efrata, fructífera, ¿no? Miqueas profetiza acerca de Belén. Tú, Belén, pero tú, Belén, pequeña, ¿no? Entre tus hermanas, entre Judá. Tú, la más pequeña, de ti saldrá el libertador, de ti saldrá el rey, el Señor de Israel. Fíjate, en esa época ya, en Belén, estábamos viendo, podemos entender un poco el significado espiritual de una pequeña ciudad. No tengamos en poco los comienzos humildes, no tengamos en poco ciudades como Belén. Luego, también aquí en Belén estaban pasando, ¿cuántos saben que en un momento donde hay escasez, cuando nos dice que no hay alimento, no hay lluvia, y más cuando nos está diciendo que en esa época cada uno hacía lo que quería, cada uno iba a su libre albedrío, cada uno según su criterio pues se enfocaban hacia lo bueno, a lo malo, pero no había rey que sojuzgara. ¿Cuántos saben que cuando hay escasez, cuando hay todo ese tipo de procesos de escasez, de falta de lluvia, es Dios enviando juicio, es Dios apretando a su pueblo para que recapitularan? Entonces vemos en Belén que Belén justamente era una ciudad. Ahora lo espiritual, sabemos que Dios nos habla mucho acerca de Belén, pero de Belén como física, un poco si la podemos estudiar, era un lugar donde vivían de la agricultura, necesitaban la lluvia, y yo creo que en ese tiempo, no sé si los romanos no habían diseñado el tema del regadío, o tener estanques, así que si llovía, se regaba la tierra y entonces había cosecha, pero si Dios no enviaba lluvia, ahí había escasez. Así que podemos ver que esa tierra, y donde este hombre junto con su familia, Elimelec, y Noemí junto con sus hijos, estaban asentados en Belén y vivían de la agricultura, y si no había lluvia, había escasez. ¿Cuánto se dice de Belén? Belén, la ciudad del pan, ahí nació Jesús, en ese pesebre de algo tan humilde nace Jesús, que es el pan de vida, que él mismo dice, no solamente de pan
vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de mi boca. Él es el verbo, ¿no? Así que, ¿cuántos saben que nosotros también, cuando estamos en el propósito de Dios, estamos en una Belén espiritual, cuando estamos en la casa del pan? Esta iglesia, cada iglesia que está en la orden de Dios, está bajo la cobertura de Dios, en el propósito de Dios, es una casa del pan, es una casa fructífera, es una casa donde abunda la palabra. Cuando Dios está contento con su casa, con su iglesia, cuando gobierna Dios en su casa, ¿cuántos saben que envía palabra, que envía lluvia? ¿Amén? ¿Qué es lo que sucede cuando una casa se extravía hoy día? Cuando dejamos de honrar a Dios, de que Dios gobierne su casa, de tenerle a Él en su trono, siendo honrado. ¿Qué es lo que sucede, hermanos? Escasez de palabra. ¿Amén? ¿Qué es lo que pasa? No hay lluvia, hay sequía. ¿Y qué es lo que sucede? La iglesia empobrece. Ahora fíjate, eso es Belén. Pero mira, dice que salieron a Moab, a otra tierra. Eligieron estos, a lo mejor agricultores, esta familia, eligieron la tierra de Moab. Moab, habían muchos lugares donde podían ir, pero Moab, no sé si ustedes saben, que es una tierra pagana totalmente. Moab viene de descendiente, es una ciudad que se inicia a través de Moab, del hijo que viene del incesto de Lot y de sus hijas, estando en la cueva. Así que es una ciudad pagana desde sus raíces. ¿Amén? ¿Cuántos se acuerdan cuando sale Lot de Sodoma? Se mete en una cueva y ustedes saben todo lo que pasa, y a través de ese incesto uno de los hijos se llama Moab, y esta ciudad era Moab. Así que era una ciudad pagana, y creo que en un punto, Pastor Tony, en un punto donde el pueblo de Israel tenía que atravesar esta ciudad, o en uno de sus viajes, Moab cierra sus fronteras y tienen que rodearla. Así que digamos que se cierran a las cosas de Dios. Es un pueblo lejano, es un pueblo pagano hasta las trancas, como aquí diríamos, ¿no? Eso en lo espiritual, un poco viendo la trayectoria de ese lugar. Pero también en lo material, en lo físico, en lo que podemos ver, era un lugar donde la ganadería era lo fuerte. Era una ciudad donde llovía menos que en Belén, aunque estaba en una altura mucho mayor. Así que si allí había escasez, en Moab también. Pero yo he mirado ahí en los libros y he visto que por la altura, lo poquito que podía llover se lo llevaba a Moab en caso de que hubiese escasez. Quizás por eso Elimelech sale hacia esa tierra de Moab. Y dices tú, bueno, ¿cómo un hombre, estando en Belén, cómo un hombre puede irse a una ciudad pagana? ¿Cómo un israelita, estando en Judá, estando en la ciudad santa, con el pueblo de Dios, decide irse a un lugar totalmente lejano? Lejano a todo, tradición, cultura, lejano a las cosas de Dios, a Moab. Habían otras ciudades, quizás por eso, por el tema de la lluvia, aunque era un lugar donde se trabajaba más la ganadería. Ahora entendemos un poco estas dos ciudades, Belén y Moab. Pero vamos a ver un poco acerca de quién eran estas personas. Dice que en el versículo 2, aquel hombre se llamaba Elimelech y su mujer se llamaba Noemí. Los nombres de sus dos hijos eran Mahlón y Kelión. No sé cuál de ellos más malo, ¿no? Mahlón sería. Mahlón y Kelión. Efrateos, fructíferos de Belén, de Judá. Pero llegaron a los campos de Moab y allí, ¿qué dice? Se quedaron. ¿Por cuántos años se quedaron? Ahí lo dice, por 10 años. Ahora fíjate, quiero que vean cómo, hermanos, pequeñas decisiones te llevan a grandes acontecimientos. Y eso puede ser, si lo estás apuntando, yo siempre me acuerdo de esto, no sé qué una vez si fue Héctor Rocha, pequeñas decisiones llevan a grandes acontecimientos. Y lo puedes empezar a pensar y lo puedes ver tanto para lo bueno como para lo malo. Pequeñas decisiones, pequeñas transiciones, pequeños inicios buenos se pueden convertir en algo grandioso que nunca habías esperado, pero también
pequeññas decisiones que menosprecias. Bueno, eso es una pequeña decisión. Dice que cuando un barco digamos, se desvía un grado, ese grado en los cientos de kilómetros vienen a ser kilómetros. Así que pequeñas decisiones en esta familia, una pequeña decisión como estar en Belén y salir de ese lugar e irse a Moab, vamos a ver lo que lleva, lo que sucede. Ahora, ¿quién era? A mí me interesa que te quedes con esto. ¿Quién era Elimelec? Fíjate que Elimelec aquí nos habla, su rol dentro de la familia es el cabeza de la familia. Elimelec significa mi Dios es rey. ¡Wow! Aquí se pone la cosa un poco difícil porque dices, bueno, entiendo que esta familia tenga que salir. No entiendo bien que tenga que salir en un momento de escasez, en un momento de prueba, tenga que salir. Pero ahora descubrimos que el nombre de Elimelec es mi Dios el rey. Yo cuando entré a este lugar, más o menos dije, Señor, ahí está el mensaje. Estaba Tony de rodillas y estaba levantando las manos diciendo, Él es el rey, a Él le adoramos, Él es el Jehová de los ejércitos, levantamos bandera, amén. ¿Cuál es el nombre que tenemos la iglesia? ¿Cuál es el nombre, nombre que podríamos recibir, que podríamos identificarnos? Elimelec, mi Dios es rey. ¿Cuántos saben que Dios es rey de su casa? Dios es rey de su iglesia, de las familias, de cada uno de los que componemos. Él es el rey. Amén. Y este nombre nos indica que Elimelec, mi Dios es rey. Ahora, Elimelec, como vemos aquí, no tuvo a Dios como rey. No daba honor al nombre que estaba llevando, el nombre por el cual le nombraban. Elimelec no estaba dando honor, no estaba, digamos, utilizándolo, bien utilizando ese nombre. No estaba honrando al Señor el Rey. Un hombre, un israelita, un hombre del pueblo escogido por Dios, no era un gentil, era un israelita, llamado Elimelec, tenía un gran compromiso con su nombre, tenía un gran compromiso por Dios, porque si se hubiese llamado de otra manera, a lo mejor medio que se escapaba. Pero Elimelec, siendo mi Dios el Rey, hermanos, tenía mínimo que dar honor a ese nombre. Ahora, Elimelec, siendo no solamente mi Dios el rey, sino siendo la cabeza. Y ustedes saben que a la iglesia Dios nos ha llamado a que seamos no cola, sino que seamos cabeza. A nuestra familia Dios nos ha llamado que donde nos movemos seamos cabeza y no cola. Y lo más precioso es que tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores con la iglesia. ¿Y para qué? Sino para que Él reine. ¿Para qué Él es rey? ¿Cuál es el rol de un rey? No es lo que vemos aquí en España, ¿verdad? Vemos que tenemos un rey y nos da un discurso en Navidad, que cada vez, tristemente, tiene menos audiencia. Pero un rey está para gobernar. Un rey está para que, hermanos, le consultemos. Un rey está para que cada decisión pueda ir delante de sus pies, delante de su estrado, y que Él, el cetro, lo extienda o no lo extienda. Para eso hay un rey. Elimelec para eso se llamaba mi Dios el rey. ¿Por qué el Señor aquí nos muestra una historia y nos va detallando nombres? ¿Se ha dado cuenta, hermanos, que cuando Dios no le interesa que conozcamos un nombre, simplemente nos dice cierto hombre, cierto joven, cierto anciano? Y no nos detalla nada más. En fechas, en tiempos. Pasó un tiempo, a veces ni dice que pasó un tiempo, pero hermanos, estoy aquí por lo menos en esta historia, estoy seguro que si nos ha dejado cada nombre es para que saquemos algo en claro de cómo quiere que vivamos sus hijos. ¿Amén? Ahora, no estaba pasando un momento normal. ¿Cuántos saben que es muy fácil vivir a mi Dios el Rey cuando todo va bien? Cuando todo va bien, Señor. Vas caminando por tu vida y Él es el rey y todo Él lo está haciendo. Muchas cosas es muy sencillo vivir. Pero hermanos, ¿qué hay cuando estamos pasando prueba? Qué difícil es, hermanos, someterse ante mi Dios el rey. Qué difícil es vivirlo. Quizás dices tú, bueno, este mensaje, yo sé que este mensaje es muy actual porque hay muchas veces en mi vida, a lo mejor a ustedes no les pasa, en mi vida que yo digo, con los años que yo llevo en el Evangelio, con los años que yo llevo en el Señor, ¿cómo se me ha ocurrido tomar la decisión esta
y no consultarle a Dios. Me he parado en muchas situaciones que he dicho, che, que me he embalado, que me he deslizado por mi diario vivir. Oye, ¿qué te parece? Claro, sí, venga, hagámoslo. Pequeñas decisiones me pueden llevar a grandes acontecimientos. Quizás esta familia estaba diciendo, bueno, total, mira, aquí estamos viniendo a menos. ¿Para qué yo voy a estar viniendo a menos? Pudiendo irme allá donde sé que puedo encontrar mis habichuelas, por así decirlo. ¿Verdad? Y hermanos, es tan importante que nos paremos en cada detalle de nuestra vida y le podamos dar el lugar a Él y que Él pueda tomar el trono. Porque muchas veces nos vamos a encontrar en situaciones donde hemos dicho, ¿cómo he llegado hasta aquí? Y a lo mejor el Señor nos va a parar y va a decir, hey, Elimelech, hey, yo soy tu rey. Y en este momento tú la decisión la tomaste solo y no contaste conmigo. ¿A alguien le ha pasado eso? A mí me ha pasado. Así que, ¿ustedes creen que la decisión de Elimelech fue sabia? ¿Fue buena? Totalmente nula. Quizás era buena, pero aún si me pone lo físico no era tan buena porque ese lugar era agrícola, trabajaba la ganadería y no tanto la agricultura. Quizás este hombre era más agricultor, pero decía, aquí llueve más. Aún la decisión, si la ves físicamente, no, pero es que si la ves bajo el prisma de Dios, como él representaba al pueblo de Dios, ese hombre nunca tenía que haberse movido de ahí, ¿verdad? Prueba de ello es que le seguía Noemí y llevaba una familia detrás. Noemí, ¿quieres apuntarlo ahí? Noemí significa dulce, agradable, bienestar. ¿Cuántos saben que si Dios es rey y reina, la vida en Dios es dulce, agradable y es placentera? Ahora decía el pastor Tony en Romanos 12, como dice, ¿no? Para que conozcamos cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Qué bueno es sentirse en el centro, en el epicentro de estar en la voluntad de Dios y sentirse dulce y agradable. Y decir, estoy en la voluntad agradable, perfecta y buena. Qué bueno es estar aquí. De hecho, bueno, mi hija se llama Noemí y Dios me dio algunas cosas cuando le pusimos el nombre. Dios me trató en un versículo aquí y por eso es que le pusimos ese nombre. Pero eso lo voy a compartir un poquito más adelante. Ahora, hermanos, vemos una Noemí que se encarrila con su esposo, pero su esposo era mi Dios el rey. Y Noemí, dulce, agradable, en la casa del pan, en esa casa fructífera, en esa casa donde había abundancia de pan, donde había palabra, deciden embarcarse por una decisión, por una pequeña decisión, sin dejar a Dios reinar. Y vemos, estamos en el versículo 2, para que veas que la decisión no fue tan buena. En el versículo 22, tienes que poner un 2 delante, 22. Fijaos, esa pequeña decisión, hermanos, lo que acarrea en la vida de Noemí. Y volvió Noemí con ella, su nuera, Ruth, la moabita, regresando así de los campos de Moab. Perdón. 20, el versículo 20. Y ella les dijo, no me llaméis Noemí, cuando de nuevo regresa, después del proceso, después del trato de Dios, cuando regresa a Belén. En el versículo 20 dice, no me llaméis Noemí, llamadme Mara, porque el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. Así que, ¿qué es lo que había sucedido, hermanos, en esta historia? Cuando Elimelech, cargando el nombre de mi Dios el Rey, no honró al Rey de Reyes. El proceso, el trato de Dios en esta vida se volvió amarga, se volvió en vez de dulce, agridulce, se volvió una amargura. ¿Qué es lo que sucede en nuestra vida, hermanos, cuando nos salimos de la voluntad agradable, buena y perfecta de Dios? Es amargo todo, hermanos. No hay nada dulce, no hay cosa mejor, como he dicho, que estar en el centro del propósito de Dios. Ahora, no solamente cuando llego yo
a ser hijo de Dios, me convierto, el Señor me convierte, el Señor me transforma, cuando el Señor me restaura, no solamente yo puedo ver que fuera en el mundo es una amargura, que sí lo es, sin Dios, sino estando en la casa del Rey, sin dejar gobernar a Dios, Rey, en mi vida, mi vida en la iglesia, aquí, entre ustedes, se puede volver una amargura, ¿verdad? Se puede volver tan agridulce, tan amarga. Así que Noemí, después de todo este proceso, decía, no, que Noemí, ni que leches. Noemí es dulce, es agradable, estoy amargada, llena me fui, vacía me quedé. El trato del Todopoderoso ha sido muy severo conmigo. Así que, hermanos, cuando nos salimos de la voluntad perfecta de Dios, cuando no dejamos a Dios ser Rey en nuestra vida, hermanos, viene la amargura, viene todo eso. Hermanos, quedamos vacíos, podemos decir como Noemí, ¡ay! Ha sido el trato de Dios, ha sido amargo, estoy vacío, no tengo nada. ¿Qué decía Jesús? Sin mí nada podéis hacer. Y yo le agrego, y nada somos. Sin Él nada somos. Hace un momento estaba el pastor Tony diciendo, ¡ay! Tenemos victoria, somos más que vencedores. En nosotros se hallan cosas preciosas, dones, hermanos. Dios formando el carácter en nosotros. Pero cuando deja de ser el Rey, cuando esquivamos el proceso, hermanos, escúcheme bien, cuando esquivamos el proceso de Dios, entonces la cosa cambia. Aunque seas hijo de Dios, aunque te congregues, aunque creas que lo estás haciendo bien, pero no le estás dejando a Él reinar en tu vida, el proceso puede ser muy, muy, muy amargo. Así que no era un momento normal, sino que era un momento de prueba, de escasez. Yo no sé cómo recuerdan ustedes las pruebas. ¿Verdad que hay pruebas que usted las recuerda muy amargas, pero hay otras pruebas donde usted las recuerda muy dulces? Vamos a ver si el Señor nos habla un poquito más. Ahora, ¿por qué quizás, hermanos, siendo Elimelech, voy a abundar mucho en esto y voy a repetir, mi mujer me ha dicho, ¿de qué vas a predicar? ¿De qué vas a compartir? De que Dios tiene que reinar en las vidas. Y ha hecho así, ¿cómo? Nené, a ver si, que eso lo están predicando todos los días. Y yo digo, pues más lo tenemos que predicar. Porque en mi vida veo que en muchas áreas, hasta en las pequeñas cosas, una vez decía, que nos reímos mucho con algunos jóvenes, una vez decía el pastor Juan Carlos, Señor, le decía al Señor cuando pasó el gato, ustedes saben, si ustedes lo han escuchado, ¿hasta te voy a tener que pedir permiso para que el gato entre y salga? Sí, ¿no te das cuenta que ahora está aquí estorbando el propósito? Así que yo digo, este es un mensaje actual. Quizás se repite mucho y quizás me vas a escuchar mucho decir, Elimelech, mi Dios, el Rey, pero es que Dios tiene que reinar. Y si, hermanos, la madre de la enseñanza es la repetición, hoy vamos a hacer uso de ella. Pero lo que veo aquí yo me paro en esta familia y empiezo a ver con un trato, con un proceso. Estaba Belén siendo tratada por Dios, porque esta familia, siendo Dios Rey y siendo dulce y agradable, el proceso, ¿cómo se van? No se deberían de ir. Ahora, yo creo, y si quieres apuntarlo, es el punto número 4 que yo me había anotado ahí, es porque a veces, hermanos, o muchas veces no entendemos que en la casa del pan, en la casa donde hay abundancia, donde está Dios reinando, Dios también quiere tratar las vidas, procesar las vidas, quiere meternos en momentos de estrechez. Hermanos, hay mucha gente que está militando y que deja, abandona. Antes estábamos viendo ahí que es un desertor, es aquel que abandona, incluso es un lenguaje muy militar, es aquel que abandona el propósito, deja un lugar o deja un grupo o una cultura, desertores. Hermanos, ¿por qué desertaron del propósito esta familia? ¿No será porque no entendían, no habían entendido a Dios también tratando las vidas? ¿No es que Dios dice que Él es padre y como buen padre disciplina a sus hijos? ¿No dice la palabra, creo que en Proverbios, que el que escatima la vara para su hijo verdaderamente no hay amor?
Hoy mi mujer le dio un palo esto no se puede decir por el aire, un palo a mi hijo porque se asomó por una ventana y dice, prefiero darte yo un palo a tiempo que llorar porque tú te has caído por la ventana. A veces, hermanos, yo he crecido en la iglesia y yo he visto cómo muchas vidas, jóvenes, hermanos, es más, yo estoy tratando con jóvenes que están recién así horneaditos, sacados del horno, hermanos, donde todavía le estamos ya diciendo, prepárate. O sea, venir al Señor no es todo color de rosas. Venir al Señor es, dice la palabra, que angosto es el camino, estrecha es la puerta que lleva a la vida. No es todo color de rosas. ¿Qué es lo que pasaba en esta familia? Si era todo dulce, era agradable. No entendían cómo se salieron a una ciudad, a Moab, una ciudad tan pagana, fuera de la cobertura de Dios. ¿No será que no entendieron y creyeron que estaban solos porque ya Dios no veían la abundancia y no veían lo fructífera que era la tierra? ¿No será que dijeron, no, esto no es Dios, esto es Satanás, esto es el hombre? ¿Un momento de estrechez? No, mi Dios es un Dios de abundancia, sí, pero es que no hay momentos donde hay que pasar estrechez. Es que no hay momentos tú como padre que no haces a tu hijo, dices, ahora llega el momento de castigo, ahora llega el momento de vara, ahora llega el momento de disciplina. Hermanos, en el caminar de Dios, en el propósito de Dios, tenemos que entender que esos momentos llegan. Y que esos momentos, hermanos, no tienen que ser para amargura, no tienen que ser para un sabor agridulce, tienen que ser esos momentos para tomarlos, quedarnos firmes en Belén, quedarnos firmes a pesar de las promesas, a pesar de que sea pequeño el propósito, a pesar de que no veamos muchas cosas, tenemos que permanecer firmes y creer que Dios por algo está mandando la sequía. Por algo a mí me está procesando, por algo me tiene a mí aquí, por algo ha mandado eso y en algo yo tengo que recapitular. ¿Amén? No hace falta que aplaudas. Vamos más adelante. No, iba a aplaudir uno aquí, digo, no aplauda. Ahora, hermanos, me gusta, el otro día decía el pastor Juan Carlos a los de la radio que el Señor nos había llevado a estudiar el libro de Jonás. Y yo estaba viendo en el libro de Jonás cómo Jonás, a pesar de tener un ejemplo pésimo, ¿no? Y que lo podamos aplicar negativamente, hay algo bueno. Y me gusta extraerle algo bueno al pobre, ¿no? y que se salve, ¿no? Pero fíjate cuando Jonás está en medio de la tempestad, cuando está en el barco, dice que todos empiezan a clamar, ¿no? Empiezan a sus dioses y a su manera empiezan a pedir auxilio. Imagínate en medio de un mar. Y ahí estaba Jonás, estaba durmiendo. Y entonces el capitán del barco dice, este hombre tiene que tener a un Dios muy grande porque su paz es impresionante, ¿no? Este hombre, yo voy a acudir a él a decirle, clama a tu Dios, porque si no estás clamando, tienes tal confianza. Lo que pasaba en Jonás era como Jonás decirle al capitán, o sea, lo sé, no es que tanto, sí que tengo un Dios grande, pero es que identifico esta prueba, esta tempestad, porque el causante de ella soy yo. El tema no es salir corriendo, que sí. El problema no es, a pesar de que yo salga, si salgo en la misma postura, en mi mente, en mi mismo convencimiento, allá donde vaya voy a seguir arrastrando la prueba. No clamaba porque sabía que lo había hecho mal, había llegado al punto de decir, esta es la prueba que el Señor me manda por mi extravío. O sea, en parte Jonás estaba en lo cierto, estaba entendiendo que Dios no solamente es un Dios de paz, de amor, de pasarte la mano, sino que también es un Dios de vara, es un Dios que te voy a poner firme. Y es un Dios que da muchas oportunidades. Y yo me gozo y me alegro, y veíamos el otro día con lo de la radio y la televisión, que Dios te prueba, que Dios te manda, que Dios sigue intentándolo contigo, que Dios quiere procesarte, pero lo que menos podemos hacer es huir, ¿verdad? Dice el Salmo 139, ¿no? Dice que si voy a lo más profundo de los océanos, si cabalgo
en la sala, hasta ahí me guiará tu diestra. Pero llévalo al punto de el Señor, tú te imaginas volando por las alturas y en los océanos, el Señor está conmigo en todas partes. Aún dicen mis pensamientos, estás tú. En todo lo que hago, saben mi despertar y mi acostar. Hermanos, el Señor está conmigo. Allá donde yo vaya, allá donde si el Señor se ha determinado meterme en el proceso suyo, hermanos, ¿tú crees que hay algún lugar donde nos podamos esconder? Yo creo que no, ¿no? Lo mejor, hermanos, es quedarnos firmes y ante la adversidad no tomar ninguna mala decisión, ninguna decisión. Hay momentos donde, hermanos, no puedes tomar ninguna decisión a bote pronto. ¿Tú crees que Elimelech tenía que, ¿para dónde vamos? ¿Para dónde tiramos? Este es el momento, tranquilo, vamos a quedarnos. Tenemos al Dios, al Rey de Reyes. Aquí lo vemos en la palabra, hermanos. Fíjate, este punto. Fíjate cómo dice Job. Job también lo tenía claro. ¿Aceptaré de Dios lo bueno y no lo malo? O sea, si tenemos a Dios conmigo, tengo que aceptarlo tanto para la madura, lo bueno, como para lo malo. El mismo Pablo decía, sé vivir en abundancia y sé vivir en pobreza. Porque todo lo vivía, hermanos, intensamente con Cristo. Cristo era su maná. ¿Cuánto más este hombre, esta familia, siendo mi Dios el Rey, tenían que vivir a Dios en la abundancia, en la escasez? Señor, no importa lo que estemos pasando, lo que sí sé es que soy tuyo y tú eres mi Rey y yo no me puedo mover a menos que tú lo digas. ¿Amén? Sí, fíjate, seguimos. Momento de, hermanos, había apuntado aquí un punto número 5 de debilidad. ¿Qué pasa cuando en medio, me hago esta pregunta, qué pasa cuando en medio del trato de Dios, en medio de la prueba, yo quiero esquivarlo? Yo no he entendido que Dios me mete en procesos y yo creo que puedo ir de aquí para allá esquivando el trato. ¿Qué es lo que pasa? Hermanos, aquí vemos que todavía agravaron más. Fue más severo con ellos el proceso y seguro, y aquí lo vemos y lo veíamos en el versículo 20, fue más fuerte, fue más severo el proceso de Dios sobre esta familia que si se hubiesen quedado en Belén. Aunque allí lloviera en ese tiempo más, aunque allí trabajaran la ganadería, con ellos fue el proceso, así que yo no me puedo mover. Aquí entran en escena, hemos visto quién es Elimelech, hemos visto quién es Noemí, puede ser dulce, agradable o puede ser amargura, dependiendo, hermanos, si Dios es rey o no y gobierna. Pero aquí entran en escena Mahlón y Kelión. Si quieres apuntarlo, Mahlón y Kelión significan enfermizo y consumido. Dice el versículo 5, y murieron también los dos, Mahlón y Kelión. Con ese nombre, hermanos, Mahlón. ¿Cómo estás? Más malo que todas las cosas. ¿Tú cómo estás? Escuchimizado, consumido, no puedo más. Es como aquí, si le ponemos a... El otro día me dice una joven, tienes que orar por mi amiga. Yo, claro que sí, vamos a orar. Ella tiene dolores, pero de las cejas hasta la uña de los pies. Yo, de verdad, qué mal suena eso. ¿Cómo se llama que oremos? María Dolores. Digo, no me extraña. Con ese nombre, a veces no nos damos cuenta, pero estamos tan acostumbrados a decir María Dolores para acá, María Dolores para allá, que cuando nos venimos a cuenta, el otro día lo pensé yo, digo, leche, si estamos pronunciando y estamos levantando y masificando ahí el dolor, pronunciando ya palabras sobre, imagínate a tu bebé, ¡ay, mi Dolores, María Dolores! Y ya estás, angustia, y luego te sale con que cada vez que coge el coche vomita, pues imagínate. Amén. Murieron ellos dos hermanos, Mahlón y Kelión, y la mujer quedó privada de sus dos hijos y de su marido. Su marido, Elimelech, muere. El cabeza, el hombre responsable, el hombre de autoridad, el hombre que gobernaba, muere. Pero sus dos hijos, Mahlón y Kelión, enfermizo y consumido, mueren. Y yo te digo, fuera
del proceso, esquivando el proceso de Dios, lo único que podemos hacer es esto. Si puedes apuntar. Cuando yo no doy lugar a mi Dios el Rey en mi vida y salgo de su cobertura, lo débil y enfermizo en mí se debilita aún más. Bajo su cobertura, lo débil que dice la palabra, hermanos, se fortalece. Tú eres mi fortaleza, tú eres mi escudo, tú eres mi roca, tú eres mi torre fuerte. Hermanos, bajo su cobertura que dice la palabra, volvemos 7 veces peor, a un estado 7 veces peor. ¿Qué he dicho? No, perdón, fuera de su cobertura, fuera de su paraguas, fuera de su presencia, intentando huir, esquivar, porque no entendemos el proceso de Dios. Lo único que voy a hacer en mí es lo débil en mi vida, lo que no tiene fuerza, aquellas cosas que yo he venido a los pies del Señor y el Señor no las ha quitado de raíz, sino que las deja, como decía Pablo, como un aguijón donde tú estás fortaleciéndote, Me gusta mucho, a ver si lo puedo leer ahora en la Nueva Traducción Viviente, cómo dice Pablo acerca de sus debilidades. Porque es precioso. Y hermanos, y lo vemos, yo creo que no nos dejó en balde el nombre de Malón y Kelión, para ver, hermanos, que cuando Dios no es rey, Dios no actúa y Dios no lo tenemos, lo podemos tener de boca, pero al final yo no le consulto diariamente y yo hago lo que quiero con mi pelo, hermanos, salimos, nos extraviamos, tomamos pequeñas decisiones, pero al final acabamos fuera del propósito. Lo débil se debilita, lo débil muere. El otro día hablaba con un joven y me decía, no me preguntes cómo estoy, Benjamín, no me preguntes cómo estoy. O sea, no me reconocerías. Estoy fatal. Ese joven había dejado de congregarse, de atender a llamadas. No es de aquí, no se preocupen. Aquí esas cosas no pasan, diría un pastor. Pero hermanos, es así, no lo dice la palabra de Dios. Él es nuestra fortaleza. Dice Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pero eso ¿cuándo pasa? ¿Cuándo podemos decir con la boca llena, cuando soy débil, soy fuerte? Hermanos, cuando estamos en el epicentro, cuando estamos en la voluntad perfecta, cuando estamos ahí, aunque sea prueba, aunque sea estrechez, sí, aunque sean todas esas cosas. A veces viene un joven, ay, estoy aquí, estoy en medio de la prueba, en la lucha, y estoy pasándola. Gloria a Dios. Eso no significa que Dios está alejado de ti. Eso significa que Dios está más cerca de ti si tú lo quieres recibir. La prueba, el proceso en la vida cristiana es para fortalecerse aún más. Es para mostrar en nosotros nuestra debilidad. Es para reflexionar, es para decir, ¿dónde me perdí? ¿Dónde me equivoqué? ¿En qué postura? ¿En qué mala decisión yo me fui para acá, para allá? Fíjate, hermanos, hay pruebas que el Señor manda. Y aquí vemos que mandó una prueba y ellos se buscaron una más gorda. Y hay veces donde tienes que tratar con vidas, hablas con ellas y te dicen, o sea, no, esta no es que vino, a lo mejor vino de Dios, pero yo la he agravado porque he hecho barbaridades. Aquí tenemos eso, hermanos. Y esto nos muestra el cuidado y cómo estos dos personajes nos ilustran lo que pasa en nuestra vida cuando salimos del propósito de Dios. Dice en la Nueva Traducción Viviente, fíjate cómo lo dice. Mi gracia, le dice el Señor a Pablo, mi gracia es todo lo que tú necesitas. Si estás en el propósito, como estamos aquí viendo. Si me hubiese quedado en Belén, en la casa del pan en momento de escasez, mi gracia es todo lo que necesitas. Ahora, mi poder, me gusta esto, mi poder actúa mejor en tu debilidad. ¡Wow! ¡Qué profundo! Pero es diferente en la Biblia de la América, eso es de la Nueva Traducción Viviente. Aquí, digamos que nos abre más un panorama. Mi poder, le dice a Pablo, actúa mejor en tu debilidad. Es decir, en esa área yo no podría actuar tan bien si tú no estuvieses escaso, si no estuvieses consumido. Tú llegas al Señor y le presentas un área débil, un área donde estás consumido. No quiere decir que todos sean aguijones, hermanos, pero cosas donde, Señor, yo no doy la talla, como el otro día los varones, el Señor nos estaba hablando de
el desafío tan grande de que el arca, de que su presencia esté en nuestra casa como Obed-Edom. Y nos ponía el desafío tan grande, pero al mismo tiempo nos decía, hey, que si no dan ustedes la talla, yo la doy por ustedes. Oh. Y eso es lo que cuando venimos, lo precioso y lo bonito que Dios está esperando de nuestra vida. En medio de la prueba es que le digamos, sí, socorro, Señor, mira qué debilidad, mira, Señor, aquí no doy la talla, mira cómo me cuesta esto, mira que no entiendo, mira que a veces, Señor, hablo, mira que a veces, mira estas áreas, y el Señor las fortalece. ¡Ay, pero qué diferente! Y todo hay que decirlo cuando nos salimos del propósito de Dios, cuando Dios no gobierna. Y no solamente es que Dios no gobierne, como le digo, mi Dios el Rey no es que lo sea fuera, dentro de la iglesia hay una gran necesidad de que Dios gobierne. Ahora, vamos al punto número 6. Volvernos al orden de Dios, porque lo más precioso del asunto es que aunque te hayas extraviado, si tienes un corazón arrepentido, el Señor nos quiere regresar. El versículo 6 dice, entonces se levantó con sus nueras para regresar de la tierra de Moab, porque ella había oído en la tierra de Moab que el Señor había visitado a su pueblo dándole alimento. ¿Cuándo pasó eso? Nos dice la fecha, 10 años atrás, hermanos, dice que de nuevo el Señor, ¿qué dice? Más arriba dice que estuvieron en Moab 10 años. Y aquí dice que entonces un día se levanta para regresar de nuevo de la tierra de Moab a Belén, porque había oído que en la tierra que el Señor había visitado, estando en la tierra de Moab, que el Señor había visitado de nuevo a Belén. O sea, si el Señor la había visitado de nuevo es porque Dios también era el que había retenido hace 10 años atrás. Ahora, he querido extraer el número 10. Señor, ¿y por qué no muestras tú el número 10? 10 años. No significa que mi proceso va a durar 10 meses, 10 años, no te equivoques, sino que fíjate lo que nos habla. El número 10. 10 representa la perfección del orden divino al hombre. ¿Ok? Dios perfeccionando al hombre, restaurándolo a su orden. ¿Qué es lo que quería hacer ahora Dios en esta familia? Volverlos al orden, sacarlos de esa ciudad y volverlos al orden. Y vamos a ver que ese es el propósito de Dios. Si hay personas que están extraviadas y cuál es la actitud que yo tengo que tener para volver al orden de Dios. Fíjate, el número 10 en la Biblia nos representa las 10 plagas en Egipto para sacar a su pueblo y llevarlo a su orden. ¿No fue así? Daniel pidió 10 días de prueba para demostrar que no se iba a contaminar. Al jefe de los eunucos le dice, no, mira, yo voy a tener una dieta de legumbre y yo en 10 días te voy a demostrar el orden divino de Dios, lo que Dios quiere para mí. Amén. Las 10 vírgenes, solo 5 estaban apercibidas, pero él esperaba que las 10 señal de su perfección divina, del orden de Dios. Jesús sanó a 10 leprosos, pero solo regresó uno. La perfección de Dios era que regresaran los 10. El hombre era responsable de guardar los 10 mandamientos. De esa forma estaba perfeccionándose en el antiguo pacto, perfeccionándose al orden de Dios con esos 10 mandamientos. Booz pidió que fueran 10, aquí en esta historia, 10 los testigos para probar su redención, la redención a Ruth. 10 siervos recibieron 10 minas para negociar con ellas. Uno de ellos la hizo rendir 10 veces más y la honra fue ponerlo sobre 10 ciudades. Así podemos decir que Dios quiere establecernos a su orden divino, utilizar la prueba, el trato con el hombre para perfeccionarnos, para devolvernos. ¿Qué es lo que quería hacer en Belén? Y van y se lo pierden Elimelech y su familia. Quería simplemente, como era un pueblo sin rey, era un pueblo que en esos días él quería ser el rey. De hecho, levanta a David porque tenía su corazón. Él quería ser el rey. Hermanos, ¿y qué es lo que quiere hacer ahora? Una vez que está todo perdido, una vez que hay amargura, una vez que lo han perdido todo, el padre, los hermanos, ahora dice el Señor, 10 años después, yo quiero a la tierra llevarla a mi perfección, a mi orden divino, a lo que yo había establecido que el hombre se desvió, ¿ok? Así que, hermanos, eso es lo que Dios hace en nuestra vida. No significa a los 10 meses, a las 10 horas,
sino que sabemos, acuérdate, hermanos, si personas que nos están viendo, nos están escuchando, han pasado o están pasando o pasarán, acordarnos, hermanos, que en medio de la situación más horrible que podamos estar pasando, hay un orden establecido por Dios, hay una perfección divina, y es ahí donde está fijada mi meta, es ahí donde yo tengo que poner mi GPS, enderezarme e ir hacia ella. ¿Amén? Ahora, vamos rápido. ¿Cuál sería, hermano, la actitud? Aquí entran dos personajes. ¿Cuál sería la actitud para yo volverme? ¿Cuál sería, si para ir de Moab fueron de esa manera, cuál sería retomar el camino? ¿Sería de la misma manera? Porque hoy me he levantado con buen pie y quiero regresar. ¿Cuál sería el orden de regresar al propósito de Dios? Aquí vemos y entran Orfa y Ruth. Orfa, si lo estás apuntando, Orfa significa dura cerviz. Y Ruth significa compañera fiel. La única manera de volver al orden de Dios es siendo un compañero fiel. Boaz representa a Jesús. Es como en la parábola del hijo pródigo, ese papá, que a pesar de haber estado el hijo pródigo tan perdidazo, tan perdido, hermanos, ahí estaba el papá, esperándolo. Ahí estaba el buen padre esperándole. ¿Pero por qué estaba esperándole? Porque la actitud ya no era una actitud de dura cerviz, una actitud de sigo haciendo lo que quiero o sigo siendo terco, necio. ¿Había tenido Orfa 10 años para ver en esa familia algo? ¿Para entender algo? Porque algo tendrían de parte de Dios. Orfa dijo, regreso y me enfoco de nuevo y me voy a mi ciudad pagana. Pero Ruth, hermanos, entendió que el lazo con Noemí iba más allá de todo lo que había perdido, del canal, del medio, de cómo estuviesen, si estaban pasando sequía, pobreza, si lo habían perdido todo. Ella sabía que solamente lo que podía separarle entre Ruth y Noemí, entre ser un compañero fiel, lo único que podía separarle era la muerte. Lo único que te puede separar a ti, hermanos, del propósito, lo único que te puede separar de Dios es la muerte. Aunque dice, no, entiéndame, ni la vida ni la muerte, nada nos podrá separar del amor de Dios. Pero hermanos, aún en el borde de la muerte, usted tiene que saber que teniendo una actitud fiel a Dios, de compañero fiel, de decir, Señor, yo un día entré en pacto contigo. Y un día tú me dijiste que era mi padre y yo tu hijo. Y a pesar de haberme extraviado, reconozco todos mis errores, todos mis fallos, y yo quiero regresarme a ti. Muéstrame el camino para volver a enderezarme. Tenemos que ser compañeros fieles, hermanos. Tenemos que ser fieles. Y eso es lo que me ministró mucho aquí Dios en la palabra. Que no dependemos ninguno de los que estamos aquí. Estando aún en el propósito, usted no depende de cuánto sea la casa fructífera o cuánto usted esté pasando. Lo podemos aplicar a muchas áreas, pero si estás en medio de una situación muy difícil, sin trabajo, hermanos, estás en una situación de mucha escasez, acuérdate que sigue siendo la casa del pan el propósito de Dios. Si Dios te trajo aquí, si Dios te quiere, no solamente aquí en España y en Murcia, y Dios te quiere en Ministerio a los Pies del Rey, recuerda que Dios hizo pacto contigo, te trajo aquí con un propósito, te trajo aquí con algo más que tú digas, me voy a la primera de cambio, porque no entiendo la escasez. Hermanos, tenemos que permanecer fieles. El otro día, con ese joven que yo hablaba, me decía, oye, ¿ahora qué? O sea, lo he perdido todo, he echado mi vida a perder, he hecho barbaridades. Yo digo, no te preocupes, aunque vengas desnudo, el Señor te toma. Si tú eres un compañero fiel, si tú te acuerdas, lo único que te queda en estos momentos que es el pacto de Dios contigo, la promesa de que Él es tu Padre por encima de todo. Vuelve a pesar de todo lo que hayas perdido. Ruth podía ver en Noemí eso. ¿Qué voy a hacer yo con esta mujer? Los medios murieron, fracasaron los medios, toda mi escopeta, todas mis balas, todo lo que había en nuestra mano, lo hemos perdido. Pero está Dios, hermanos, por encima de todo. Y Dios restaura y Dios restituye. Y si no, lo vemos en su palabra más adelante. Cómo siendo compañera fiel, Dios pudo dar el siguiente paso.
volvamos, alineémonos a la perfección, a la perfección divina de Dios. Y ese proceso, por ejemplo, lo hemos pasado muchos hermanos, porque a veces creemos que nos liga al propósito un hombre. Y nuestro pastor Fernando en diciembre se marchó, en noviembre, el último día de noviembre se marchó. Pero qué bueno, y algunos nos aconsejaban, bueno, pues entonces la iglesia, hermanos, esperen que se vayan. Y yo digo, ¿se irán si estaban pendientes del hombre? Y su medio era el hombre, y su canal y su ligadura estaba en el hombre. Pero si está en Dios, el hombre puede faltar. Tú y yo hoy podemos dejar de estar, pero si está Dios, eso es lo más importante, y estamos sobrados con Él. Si tenemos a Dios y nosotros somos fieles al propósito y estamos aquí en las duras, en las maduras, estamos aquí fieles, agarrados, hermanos. Él es nuestro hacedor, de Él mana todo, de Él viene todo. Todo lo demás, hermanos, es paja, es efímero. Todo lo demás, hoy le decía a una gente que vino a visitarme vendiendo comerciales que tenían, eran comerciales y vendían, y tenían su esperanza en este nuevo proyecto, y le dije, no, están equivocados, su esperanza no está ahí. Eso mañana puede dejar de estar. ¿Y qué tendrán? Y me decían, nada, porque lo hemos perdido ya todo. Casa, hemos perdido esto, pero sigue estando Dios. Eso es lo más importante. Dice la palabra que más son los hijos de la desolada que de la casada. ¿No dice eso la palabra? Más son los hijos de la desolada que de la casada. Teniendo a Dios, hermano, lo tenemos todo. Ruth le mostró a Noemí cuál era, y dio una pagana, hermanos, una mujer pagana, le dio una buena instrucción de cómo volver, siendo una compañera fiel. Le estaba dando el mensaje a Noemí de lo que tenía que haber hecho su marido, ser fiel al pacto en un momento en Belén. Una pagana le estaba diciendo al pueblo escogido de Dios, le estaba diciendo realmente. Y yo y usted se tiene que identificar mucho con la vida de Ruth. Porque nosotros los gentiles, los paganos, los que no somos del pueblo de Israel, sí que somos el Israel espiritual. Y Dios nos ha marcado y nos ha circuncidado en el espíritu. Pero hermanos, qué bueno. Ahí vemos lo que Dios hizo con cada uno de nosotros. Y fíjate, Noemí, creyendo que todo estaba perdido, diciendo, es amargo mi trato, no me llamen más Noemí, llámenme Mara. Lo que no sabía, hermanos, que estaba la actitud de compañera fiel, y Dios iba a cambiarlo de la noche a la mañana, y iba a venir el Redentor. El Redentor, el que redime, no viene a no ser que nosotros no tengamos esa actitud de compañeros fieles, de fieles hasta la muerte. ¿Cómo pudo decir Pablo? ¿Cómo pudo decir? Yo estaba últimamente dándole muchas vueltas, y más cuando estuvimos estos días en el entierro de este joven. Con 21 años, y este domingo era su cumpleaños, el domingo pasado cumplía 22. Y decía, wow. Y yo estaba ahí, estábamos en el entierro, y estaba confesando, Señor, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí el morir es ganancia. ¿Qué prueba puede haber más grande que la muerte? Aquí la prueba esta no era nada comparado con la muerte. ¿Y cómo Pablo podía decir que aún la muerte, que para todo el mundo es un horror, es lo peor que te puede pasar? Pablo podía decir que era su ganancia. Para mí es ganancia. ¿Saben por qué, hermanos? Yo creo que el Señor me lo ministraba. Benjamín, si para ti el vivir es Cristo, tú podrás llegar a decir que el vivir será ganancia. Si para ti Cristo es el Rey, gobierna en tu vida, cada paso que das, cada paso que vas a dar, cada cosa que tú vas a armar en tu vida, en tu familia, en la iglesia, en tu trabajo, todo lo hace el Rey y Señor en tu vida. Hermanos, podremos decir, si llegamos a dar ese paso, podremos decir, y el morir es ganancia. Porque estamos entendiendo que aún el morir estará dentro de su perfecta voluntad. Amén. Fíjate, hermanos, vemos aquí una familia como deserta del propósito, pero como con una buena actitud el Padre Jesús
recibe y cómo restaura. Ustedes saben, no les voy a contar cómo Booz, que nos da la identidad, es el Cristo en este papel, cómo nos recibe. Con esa actitud, volvernos a Dios con una actitud fiel. Hermanos, podemos pasar de la amargura de nuevo a la dulzura de Dios, a lo agradable y perfecto de Dios. Pero fíjate en Jueces 6. ¿Están ahí? Jueces 6. Este era un libertador. Hemos visto una familia que deserta y vemos un hombre en la misma circunstancia. De hecho, cuando estábamos en Nueva York le preguntaba a Juan Carlos, oye, puede ser, está casi en los mismos, estábamos haciendo cálculos casi en los mismos años, casi que la misma prueba estaba siendo para Gedeón que para Elimelec, para esta familia. Dice, voy a leer rápido, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y el Señor los entregó en manos de Madián. Ahí había mandado escasez de agua, pero aquí también vemos que muchas veces el trato de Dios con su pueblo manda a un rival, manda al enemigo para que estorbe, para que presione al pueblo. Dice que por 7 años, número también de perfección. Y el poder de Madián prevaleció sobre Israel por causa de los madianitas. Los hijos de Israel se hicieron escondites en las montañas y en las cavernas y en los lugares fortificados. Porque sucedía que cuando los hijos de Israel sembraban, los madianitas venían con los amalecitas y los hijos del oriente y subían contra ellos. Acampaban frente a ellos y destruían el producto de la tierra hasta Gaza y no dejaban sustento alguno en Israel, ni oveja, ni buey, ni asno. Impresionante, ¿no? Pero eso, ¿quién lo permitió? Dios. Estamos hablando aún para lo malo. Esas cosas Dios las permitía para tratar con su pueblo. Porque subían con su ganado y sus tiendas y entraban como langostas en multitud, tanto ellos como sus camellos eran innumerables y entraban en la tierra para devastarla. Así fue empobrecido Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron al Señor. Y cuando los hijos de Israel clamaron al Señor a causa de Madián, el Señor envió a los hijos de Israel un profeta que les dijo, así dice el Señor Dios de Israel, fui yo el que os hice subir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos vuestros opresores, los desalojé delante de vosotros, os di su tierra y os dije, yo soy el Señor vuestro Dios, no temeréis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no me habéis obedecido. Así que todo extravío viene por no obedecer a Dios. Y vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que estaba en Orfa, la cual pertenecía a Joás, abiezerita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo, el Señor está contigo, valiente guerrero. Hermanos, quédate con esto de todo el mensaje. Son dos personajes diferentes, pero pasando la misma situación. Una situación de escasez, de pobreza, pero por encima de todo era un trato de Dios. Tanto lo vemos en Ruth como lo vemos en Gedeón. Y era la misma época. Hermanos, ¿cuál era la actitud de Gedeón? Cuando llega el ángel y le declara, valiente de guerrero, el Señor está contigo. Estaba dentro de la atmósfera de prueba, estaba dentro de todo lo que estaba aconteciendo en esos días. Hemos visto que había desolación, que no había nada, que estaba la cosa pero mal. Pero hermanos, en la actitud de Gedeón había algo diferente. Radicaba en el corazón. ¿Podía haber sido Elimelec una persona como Gedeón? ¿Podía haber llegado Elimelec junto con su familia con otra actitud en el corazón? ¿Podía haber llegado a ser un libertador? Porque Dios utilizó a Gedeón
¿Tú crees que Dios va a bajar y se va a sentar frente a cualquiera y le va a decir, quiero que libertes a mi pueblo, quiero que lo saques de su extravío, quiero que derribes los altares y quiero que le edifique los altares y que quiero que se lleve todo a mi orden divino, a mi perfección? ¿Tú crees que lo va a hacer con cualquiera? Hermano, yo quiero que a pesar de cómo se ve España, a pesar de la atmósfera que estamos viviendo, el Señor se pare delante de mí y me diga, como dice aquí, el Señor está contigo. Vengo a confirmarte que el Señor está contigo. Tú eres un valiente guerrero. ¿Usted cree que estaba a la puerta Gedeón lloriqueando diciendo, Dios mío, lo que está pasando, mejor me voy a Moab con Elimelec, que está por aquí cerca? Y encima están predicando, me voy para allá con él. Vamos a ver si ahí buscamos otra solución. Hermanos, dijo, esta es mi tierra, yo voy a ser compañero fiel del Señor, del propósito. Y ¿sabes qué es lo más maravilloso? Yo creo que Gedeón, lo único que le interesaba y le preocupaba era saber que el Señor estaba con él. Como David, cuando pasa lo de Elizabeth, lo que más le importaba era que habite yo en la casa del Señor todos los días para contemplar su hermosura, porque el día que yo no habite en la casa del Señor o la casa suya no habite en mi corazón, ahí sí que la tengo buena. O sea, podrá pasar, como decía, me estarán intentando rodear 10.000 a mi lado y 1.000 a mi otro lado, pero si el Señor está conmigo, yo tengo victoria segura. Entonces, la mayor preocupación, yo creo, para este hombre, para Gedeón, era que el Señor estuviese con él, y no tanto cómo estaba la tierra, o si estaba pasando estrechez, o si Belén, en el caso de Elimelec, o si era tan pequeñita, y se veía tan lejano el propósito de Dios y todas las promesas que Dios tenía con él. Es lo más importante, que decía, mira, a mí me da igual lo que esté pasando. Y ves la actitud, hermanos, estaba en un lagar. Dice que cuando se subían a encinas, a puntos altos, entonces el pueblo enemigo los veía y decía, iban a por ellos y saqueaban. Dice que como langostas cubrían. Pero este hombre, ¿usted cree que se conformó? Si el Señor está conmigo, yo soy un valiente guerrero. Si el Señor está conmigo, yo tengo todo. ¿Quién contra mí? ¿Y qué hacía? No se quedaba parado. Empezaba a darle vueltas a la cabeza. Señor, dame sabiduría, dame sabiduría, dame sabiduría. Se metió en un lagar donde nadie le veía. Y ahí seguro que no sería lo mismo. Seguro que sería muy diferente trillar el trigo. Pero era lo que había. Y se conformaba. Y dijo, aquí hay que pencar. Aquí hay que salir para adelante. Si el pueblo está así. Así que Dios vio una actitud diferente, un corazón diferente, alguien diferente que estaba destacando en medio de toda la pobreza, en medio de todo ese trato tan severo. Había un hombre con un corazón diferente, y era porque confiaba en el Dios que tenía. Confiaba que Dios, el Rey, el Señor, el Rey de los ejércitos, estaba con él. Así que, hermano, yo te digo, tienes que ser más que un desertor, un libertador. Tienes que ser un Gedeón. Ambos estaban pasando lo mismo, pero había un corazón, algo, una identidad diferente. Tienes que saber que por mucho que sea el trato, peor va a ser si tomas alguna decisión. Peor va a ser si sales fuera de la cobertura de Dios. Peor, lo débil se va ahí, va. Y hay cosas, hermanos, que Dios restituye y restaura, pero que nunca vas a olvidar. Póngase en pie. Vamos a orar. Tenemos que ser hermanos con ese corazón. Dios está buscando, como dice esa palabra, ese versículo que tanto nos gusta y hemos compartido tanto con los jóvenes. El Señor dice que está rodeando la tierra, buscando a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. Yo te digo que Gedeón, su corazón era completamente del Rey de Reyes. Yo te digo que Gedeón sí que tenía por encima de todo el nombre de Elimelec. Mi Dios es Rey y todo lo que haga yo se lo voy a consultar. Para Gedeón, ¿usted cree que fue amargo el trato? ¿Usted cree que en medio de la misma prueba que estaba pasando Elimelec fue amargo? Para Gedeón, hermano, fue dulce y agradable el trato de Dios. Y seguro que vio muchas cosas en Gedeón y vino y las fortaleció en ese momento. Valiente guerrero, nos tiene que decir Dios. Has prevalecido, has estado en la tierra de Murcia, has estado en la tierra de España con todo lo que ha caído. Porque has entendido cuál es tu postura, cuál es tu posición, que no te mueves por necesidad o por otras cosas, por ofertas. Yo no lo lleve solamente al tema de trabajo. Hermanos, tenemos que ser fieles compañeros unos a los otros, fieles con nuestros pastores,
fieles a la casa, fieles a nuestra ciudad. Hemos amado España, muchos han llegado a España, hermanos, y yo veo como muchos con las mismas pueden salir. Nosotros somos una casa que nos movemos porque Dios habla. Y si Dios dice, como dijo Moisés, ¿y quién va a decir? Diles que te envía el yo soy, el gran yo soy. Fíjense qué canción tan poderosa estamos cantando desde hace 2 domingos para acá. El gran yo soy, el gran yo soy está con nosotros. Y yo declaro que esta ciudad, Belén, casa de Belén, casa del pan, no va a faltar el pan, no va a faltar la abundancia. Dios va a multiplicar, pero en momentos, en tiempos de escasez, en tiempos que puedan venir, su iglesia va a estar firme en el propósito, con un corazón tan diferente, siendo libertadores, que Dios nos pueda, en vez de que salgamos, que Dios pueda decir, yo en medio del pueblo te voy a utilizar para levantar este pueblo. Amén. ¿Cuántos quieren tener esa actitud? Amén. Hermanos, el problema no está a su alrededor y el problema no lo tienen los demás. El problema está aquí, en el corazón. Amén. Señor, te damos gracias por la palabra. Señor, yo sé que tú nos has hablado, Dios. Hay un mensaje, Señor, que podamos llevarnos por lo menos el rema y entender lo que el trato, el proceso tuyo, Señor. Para muchos quizás ha sido muchas etapas amargas, con un sabor agridulce, Señor. Ay, Padre, pero quizás muchos hemos intentado ponernos en una actitud como Orfo, una actitud de dura cerviz, de orgullo, de prepotencia, de ser sabios en nuestra propia opinión, culpando a los demás. Pero, Señor, aún ahí tú nos has tratado. Aún ahí, Señor, hasta ahí has llegado tú y te has acercado a nosotros a pesar de nuestro extravío. Como dice el Salmo 139, ¿dónde huiré? Qué bueno, menos mal, Señor, que a donde vaya tú me persigues porque te has propuesto que sea tu hijo. Señor, que tengamos esa actitud de compañeros fieles para volver al orden divino. Señor, que esta palabra no solamente se aplique a aquellos que se han extraviado, aún en las pequeñas cosas, donde dice la palabra que las pequeñas zorras echan a perder la viña. Señor, y a veces esta palabra la aplicamos para los demás, pero no sabemos que tenemos pequeñas cosas que están echando a perder nuestra vida. Señor, que te hagamos rey y dueño de cada área de mi vida. Tú eres el Kyrios, el Señor, ese otro nombre que se te da, el máximo, la máxima autoridad, nuestro capitán. Nos sometemos a ti. Sea esta una casa, Señor, y yo sé, somos y queremos serlo aún más, sometida a tu voluntad. Como dijo Moisés, Señor, no me importa, pero donde vayamos, que vayas tú delante. Es lo único que pido. Donde vayamos, vayas tú, Señor. ¿De qué me vale ganar todo, Señor, si te pierdo a ti? Ay, prefiero estar en los atrios que habitar en las tiendas de impiedad. No, Señor, no nos dejes a ninguno de nosotros extraviarnos. No nos dejes, Señor. Nos atamos a los cuernos del altar. Nos atamos al propósito. Aún veamos desolación. Aún veamos que el hombre falta. Aún veamos, Señor, que lo que pensábamos, nuestro ideal, ha fracasado. Permanezcamos fieles porque tú estás. Como Gedeón, valiente guerrero, el Señor está contigo. Tú estás en esta casa, Señor, y nos gozamos como estábamos antes, gozándonos porque el Rey de Reyes está con nosotros. Que se han abierto nuestros ojos como lo fueron los ojos del siervo de Eliseo, y que podamos ver que son más los que están a favor nuestro, a pesar de lo que podamos ver físicamente, a pesar de ver las noticias y ver tanta desolación. ¿Cómo vamos a salir nosotros fuera si somos la solución para España? ¿Cómo vamos a salir nosotros? La iglesia no va a hacer a Dios rey cuando está esperando que lo hagamos rey para avergonzar al mundo, para mostrar al mundo alrededor, en nuestra ciudad, de que la única solución es que Él sea rey, sea levantado. Hoy le decía a esas 2 mujeres que vinieron a vender y acabaron llorando diciendo, ay, es amargo todo, me he quedado sin nada. Y yo les decía, pero está el Señor y no es casualidad este momento. Si nosotros desertáramos, Señor, ¿qué sería de esas personas? ¿Cómo irán si no hay quien les predique? Necesitamos hombres y mujeres como Gedeón, con un espíritu mayor, superior, diferente, que les predique a todas esas personas de que hay esperanza, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.
alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo a ti, el Todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo a ti, el Todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Gobierna nuestra vida, Señor. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que ordenes mi caminar, que siempre viva en su voluntad. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad. Ante esta oración, como dijo David, una cosa he demandado al Señor y esa buscaré. Te pedimos, Señor, que siempre caminemos en tu voluntad, pero también buscaremos tu voluntad. Andaremos cada día en pos de ella, escuchando tu voz, siendo sensibles a tu voz. Señor, guárdanos de malas decisiones, aunque si nos hemos equivocado, fiel eres tú, Señor, para restaurarnos y volvernos a la casa del pan, a la casa de donde nunca debimos de marchar. Pero gracias a ti, Señor, que a pesar de todo eres misericordioso y nos traes de vuelta. Padre, bendice a tu pueblo ahora, Señor. Guárdanos en la ida cada uno a nuestra casa, Señor, y que esta palabra nos la llevemos con nosotros en el vehículo, ahora hablando de ella, en la casa cuando lleguemos, meditándola antes de dormir. Señor, trayendo a nuestro corazón todo lo que tú nos has hablado en esta hora. Señor, guía a tu pueblo, danos tu paz y tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Que el Señor les bendiga.